Les saludo en el amor del Señor, les doy las Amén. buenas noches a cada uno de mis hermanos que Amén. están en nuestro hogar, ¿cierto? Amén. Y los que van a escuchar esta predicación en cada hogar representado. Amén. Amén. Le doy las gracias a cada uno de mis hermanos por el día de ayer, porque fue un día hermoso donde pudimos gozarnos en el Señor con todos los mensajes de bendición que enviaron para nuestras vidas con la pastora, de haber cumplido 10 años, ¿cierto?, de matrimonio y más de 20 estando ya juntos, ¿cierto?, trabajando y sirviendo a nuestro Dios. Así que le damos gracias a cada uno de mis hermanos por todas las bendiciones que nos enviaron el día de ayer. Que Dios les bendiga grandemente. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6, versículo 25 al 28. Amén. Yeah. Del 25 al 28. Amén. Jueces, capítulo 6, versículo 25 al 28. Amén. Es la historia del llamamiento de Gedeón. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo del día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, y aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado a la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, amén. Amén. Voy a orar al Señor, ¿cierto? Para que Dios me dé sabiduría, pueda Amén. Dios ocupar mi vida por misericordia de hablar a nuestras vidas, amén. A los que estamos acá en casa y también a los que puedan escuchar Amén. esta palabra del Señor, amén. Padre bendito, Dios de los cielos, una vez más, Señor, nos dirigimos delante de su presencia, dándole gracias por su amor, por su misericordia, por todo lo hermoso y maravilloso que ha sido, Señor. Le damos gracias a este día hermoso que usted nos ha dado, Señor. Le ruego y le pido que usted use mi vida por misericordia, Señor. Ponga usted palabras, Señor, amado los cielos, sea usted ocupándome como canal de bendición para sus hijos. Ponga un oído presto, atento, un corazón dispuesto para poder escuchar sus palabras, poner por obra todo lo que usted demanda este día para con sus hijos, Señor. Le damos gracias, Padre amado los cielos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Sabemos que muchos hemos escuchado, ¿cierto?, esta palabra de Gedeón, uno de los jueces importantes que tuvo el pueblo de Israel, que, como dice en el principio de la palabra, ¿cierto?, del llamamiento de Gedeón, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Amén. Porque el pueblo de Israel se apartaba, ¿cierto?, de Dios cada cierto tiempo, cada ciertos años, ¿cierto? Ellos, una vez que terminó, ¿cierto?, de gobernar y profetizar en Israel Samuel, ¿cierto? Después siguieron otros jueces más adelante, estando al frente del pueblo de Israel, pero una vez que el pueblo de Israel se apartaba de Dios, ¿cierto?, tenía que Dios levantar un hombre, ¿cierto?, un juez, un profeta, ¿cierto?, en el pueblo de Israel que los pudiera llevar a la victoria después de haber estado tanto tiempo, ¿cierto?, apartado de los caminos del Señor. Quiere decir que este pueblo, ¿cierto?, rebelde, ¿cierto?, se apartaba cada cierto tiempo, veía cómo los demás pueblos tenían sus costumbres, sus imágenes, sus cosas, y ellos adoraban y alababan de una forma, ¿cierto?, a sus dioses, y el pueblo de Israel se acercaba a ellos y se apartaba de Dios y se iba a alabar a estos dioses ajenos, ¿cierto?, que estaban ahí con ellos. Eso le molestaba mucho a Dios, ¿cierto?, porque
Él quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo diferente, un pueblo que le alabara a Él solamente, ¿cierto? Porque dice en su palabra a Dios que es un Dios fuerte y celoso. Amén. Amén. Que Él no comparte su gloria con nadie, dice el Señor. Por lo tanto, eso le molestó mucho a Dios, ¿cierto? De que su pueblo cada cierto tiempo fuera a buscar dioses ajenos para adorar y para alabar. Por lo tanto, dice aquí en la palabra del Señor que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años para que Madián hiciera lo que quisiera con ellos. Derribaba, ¿cierto? Le robaban los animales, mataba a las mujeres, a los niños, a los hombres, ¿cierto? Le quitaba las cosechas, todo lo que tenían ellos una vez que empezaban a hacer las cosas bien, ¿cierto? Y como ellos no estaban con Dios a cuenta, Dios permitía que llegaran los amalecitas y los madianitas, ¿cierto? Y le quitaran todas las cosechas y mataran a toda la gente. Entonces dice que descendió el ángel de Jehová, ¿cierto? A ese lugar, a Madián, o sea, a donde estaban los israelitas, ¿cierto? Y la mano de Madián, dice, prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Allí tenían que vivir apartándose de los campos porque los mataban. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y el campamento contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos con sus ganados, venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová pidiéndole ayuda. Ya con todo eso, ya con todos los años que habían pasado, ¿cierto? De que venían ellos, los madianitas, los amalecitas, y destruían todo lo que tenía, ¿cierto? Israel clamó a Dios, se acordó que había un Dios, ¿cierto? Que existía un Dios que lo había sacado con mano poderosa de Egipto, porque siempre Dios se lo recordó a ellos, que lo había sacado con mano poderosa de Egipto para que ellos no se lo olvidaran, que era un Dios grande y temible en todas las naciones. Amén. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice subir de Egipto. Aquí lo que le estoy diciendo, hice subir, le recordó que salió de Egipto, os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que lo afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, y no temáis a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz, dice Dios. Por eso el pueblo de Israel estaba como estaba. Por eso que lo atacaban, ¿cierto? Porque Dios sacaba la cobertura de ellos y permitía que vinieran y lo devastaran como pueblo. Porque no hacían lo que Dios les pedía. Y vino el ángel de Jehová, y que se sentó debajo de la encina que estaba en la Ofra, la cual era de Joás Abiezarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, le dice a él. ¿Y sabe lo que le dice Gedeón al ángel? Le dice, y le recuerda, ¿por qué? Le dice, ¿por qué? Le dice, si tú eres Dios de Israel y lo sacaste con mano poderosa de Egipto, ¿por qué vienen estos hombres, cierto, los amalecitas, y arrasan con la vida de nuestros hijos, nuestras esposas, nos dejan pobres, cierto, los matan todo lo que nosotros tenemos? ¿Por qué? Si tú eres un Dios grande y poderoso. Dios cumple su promesa cuando Dios dice que la cobertura de Él está para con los hijos de Dios. Amén. Pero que la cobertura no está cuando los hijos de Dios se apartan de Él. Y es lo que sucedió, ¿cierto?, con este pueblo que se apartó, ¿cierto?, se apartó de
de la mano de Dios, ¿cierto? Para buscar dioses ajenos. Y lo primero que le dice, ¿cierto? Dios y envía a Gedeón es a decirle esto, y quiero que escuche bien atentamente lo que dice. Amén. En el 25 le dice: aconteció que la misma noche dijo Jehová a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal de tu padre, y corta también la imagen de acera que está junto a él. O sea, el papá de Gedeón era el primero que tenía en su casa, o en el lugar donde ellos hacían sacrificios, ¿cierto? Un altar a Baal y un altar de acera, ¿cierto? Que estaba en ese lugar. Y lo primero que hace Dios, ¿cierto? Al decirle a Gedeón: anda y derriba esos altares que adora mi pueblo. Que se supone que toda la adoración tiene que ser para Dios. Amén. Y como digo, no comparte Dios eso, ¿cierto? Y lo primero que le dice a Gedeón: anda, le dice, toma esto y derriba los altares que tiene tu padre ahí levantados, ¿cierto? Porque no me agrada eso. Por eso que el pueblo se encontraba en esa situación. Por eso, ahora si lo llevamos a la vida de nosotros, ¿cuántos hijos de Dios, no digamos están apartados, pero sí creen estar haciendo lo correcto? ¿Cuántos altares y cuántos Baales hay en la vida de un cristiano? No estoy hablando de la vida de las personas de afuera, porque la vida de las personas de afuera no conocen a Dios. Pero en nosotros muchas veces hay ira, hay rabia, hay contienda, hay pleito, disensiones, no hay perdón, ¿cierto? Fumamos, tomamos, nos drogamos, ¿cierto? Y esto acontece en el pueblo de Israel. Está la soberbia y muchos pastores no se hablan, muchos hermanos no se hablan. Entonces, cuando venga Dios, nosotros escuchamos ya por 20 y tantos años que somos convertidos nosotros, que Jesús viene pronto a buscar a su pueblo, a su iglesia. Pero hay otros hermanos que escuchan hace muchos años más que Jesús viene. Pero ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido Él? Porque aún le está dando tiempo a nosotros. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Para que nosotros derribemos estos altares que hoy día están por sobre nosotros, donde está la ira, la rabia, la contienda, el pleito, la mentira, el engaño, la falsedad, todas esas cosas que están en el ser humano, ¿cierto? En el Hijo de Dios, en el cristiano, en los pastores, en las cabezas, porque Dios no está contento ni con este mundo, ni está contento con los hijos de Dios, no está contento con el pueblo cristiano, porque hay mucha mentira, mucho engaño. Y eso es lo que tiene a este mundo de esta forma, que la ira de Dios se ha derramado sobre este mundo. Pero que Dios no haya siendo así, que no haya siendo de que nosotros, Dios nos pueda revelar, ¿cierto?, sus misterios, que nos revele en lo que a Él le molesta, lo que no le agrada, para que nosotros podamos decir: Señor, saca de mí a lo mejor toda idolatría, a lo mejor toda mentira de mi boca. A lo mejor no te doy todo el tiempo, Señor, que tú necesitas que yo esté contigo. A lo mejor no te doy ese tiempo, ¿cierto? Porque Dios se agrada de eso, de que toda adoración sea para Él. Entonces hoy día tenemos que derribar los altares, ¿cierto?, que a Dios le molestan en nuestras vidas. Que Dios nos quiere, ¿cierto?, solamente para Él, porque dice que es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces nos estamos encontrando con un Dios que no comparte su gloria con nadie, que quiere solamente que la gloria sea para Él. Que no podemos hoy día estar alabando a Dios, ¿cierto?, y mañana adorando a otros dioses. Que Dios nos ayude, ¿cierto?, para que cuando Él venga a buscar a su pueblo, que no vaya siendo así, porque si no es en la iglesia, a lo mejor va a ser en nuestros hogares, donde tengamos que levantar manos santas, ¿cierto?, y esperar su venida. Amén. Que en cualquier momento, ¿cierto?, acontece por todo lo que está ya escrito, ¿cierto?, y todo lo que se está cumpliendo. Y como decía mi esposa, ¿cierto?, como decía mi hermano Américo, ya estamos viviendo los últimos tiempos difíciles, donde podemos ver que la maldad de los hombres se ha multiplicado, ¿cierto? Donde el corazón de los seres humanos se han endurecido, ¿cierto? Y que la palabra se está cumpliendo a través del tiempo. Tiempos buenos no vienen. Pero para nosotros los que estamos en el Señor, ¿cierto?, sabemos que somos peregrinos, que somos pasajeros en esta tierra, que nuestra morada no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos, y que Dios ya lo ha preparado, ¿cierto?, ese lugar,
que un día nosotros no moriremos, sino que dormiremos, como decía mi esposita, y llegaremos hasta la presencia de nuestro Señor a vivir eternamente. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén. Espero que este día sea un día de poder nosotros ponernos a cuenta con Dios si en algo le hemos fallado, si en algún momento tenemos algún pecado, ¿cierto?, escondido, un pecado regalón, ¿cierto?, que Dios nos ayude a poder derribar esos altares, ¿cierto?, que están ahí, que no lo hacen bien. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga grandemente y me despido glorificando al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, Gloria a gloria a Dios, Dios, gloria a Dios para para siempre. Que el Señor